A veces llegamos a dar por muerta una franquicia de videojuegos, debido a que han pasado muchos años desde su último lanzamiento, por el cierre de su desarrolladora, o porque sus últimos títulos cosecharon malas críticas y ventas, que sería poco probable que reviviesen su pasado de gloria. Aún así me he dado la tarea de traerles esta lista, de videojuegos que regresaron desde el mismísimo infierno en el que estaban. Desde su lanzamiento en el 2008, Dead Space cosecharía grandes críticas y encaminaría el survival horror hacia la actual generación de consolas, brindando unos momentos verdaderamente agobiantes, así como el de atraparnos en una historia interesante, acompañado de su género grotesco y explícito. Esto dio lugar a numerosos títulos posteriores, películas y otros medios. Lamentablemente en su tercera entrega principal no le fue muy bien comercialmente hablando, y desde su lanzamiento con el quiebre de su desarrolladora, ya no tuvimos el placer de ver otro título de esa saga. No fue hasta que 10 años después tendríamos un remake del primer título controlando nuevamente al protagonista Isaac, enviándonos de vuelta a la nave Ishimura para intentar sobrevivir de nueva cuenta contra las monstruosidades necromórficas, dando con ello esperanza a tener revitalizada nuestra querida saga de antaño. Desde sus últimos títulos, Silent Hill Downpour y Book of Memories, ya no tuvimos una salida oficial videojugable de esta saga longeva, que vio su luz en la PlayStation 1. En 2014 tuvimos una satisfacción desmedida, al ver que tendríamos una continuación de Silent Hill para la PlayStation 4, presumiendo gráficos realistas, así como la participación de destacadas personas en el proyecto, saboreando así su estreno, mismo que nos haría estrellar con una pared de golpe, al saber que el proyectito sería cancelado, desvaneciéndose todas nuestras ilusiones. Todo fue oscuridad, hasta que en el 2022 tuvimos por fin noticias oficiales acerca del futuro de la saga, y en efecto, volvería más fuerte que nunca con varios proyectos en su haber, incluso con una película, pero lo que más nos sorprendió era saber que tendríamos el remake de Silent Hill 2, su entrega más destacada y mejor valorada por el fandom, y es que saber que de nueva cuenta controlaríamos al bueno de James Sunderland, combatiendo contra las monstruosidades de Silent Hill en las plataformas más actualizadas es una alegría totalmente indescriptible. Toki fue un título que tuvo su fama a finales de los 80s e inicios de los 90s, con su versión para las máquinas recreativas, y gracias a ello se lanzarían numerosos ports para diferentes plataformas de la época, con el fin de disfrutar de las aventuras del simpático y carismático mono, quien es un humano que fue convertido en el pequeño primate, quien deberá de rescatar a su novia del hechicero mismo que le hizo su transformación. Uno se pensó que ya no volveríamos a ver otro título de esa saga, que comenzó tímidamente en 1989, pero en 2018 nos hicieron ver que los milagritos existen, y es que la consola de Nintendo Switch lanzaría una versión remake de Toki, con un lavado de cara totalmente renovado, así como varios detalles más que se agregarían a la aventura, y luego un tiempito más tarde se convertiría en un título multiplataforma. Klonoa Phantasy Reverie Series es un paquete de juegos que contienen remasterizaciones de Klonoa, Dorto of Phantom Mile y Klonoa 2, Lunatis Veil, con el cual se celebra el 25 aniversario de Klonoa, lanzándose en 2022 para multiplataformas. Ambos juegos han visto cambios sustanciales para hacerlos, relativamente más acordes con los estándares de las consolas modernas. Además, el diseño de Klonoa en la parte de Dorto of Phantom Mile coincide con su diseño de lanzamiento original de ese juego. Mecánicamente los juegos son casi idénticos a sus formas originales, salvo algunos refinamientos que vienen con la brecha de décadas entre los juegos originales y las nuevas versiones. Sé que esta es una remasterización de ambos títulos, pero vaya que es un gran alivio para los fans de Klonoa, que por 10 años no se tuvo ningún tipo de actualización en la saga. El Rayman original presentó al personaje principal en un juego de plataformas en 2D, en el Atari Jaguar. El entrañable personaje sin extremidades generó instantáneamente una secuela, dando el paso a las plataformas en 3D, con las siguientes dos entradas numeradas, con el fin de llevar la saga a la consola de Nintendo Wii. Estas intrigantes criaturas se introdujeron como una excusa para lanzar a Rayman a una arena repleta de minijuegos. Rayman Raving Rabbids incendió un puñado de juegos que se alejaron más de las sólidas raíces de las plataformas de la serie con cada intento. Rayman Origins reintrodujo las plataformas en 2D en 2009 y lo hizo con estilo pero siendo difícil en todos los sentidos. Estaba maduro para el modo multijugador cooperativo y el mundo del juego era magnífico para arrancar. Rayman Legends hizo lo mismo y a partir de ahora la serie continúa defendiendo las plataformas en 2D.
Muchos consideran a Alone in the Dark el padre del survival horror, al sentar las bases para el género de supervivencia, con un protagonista que se adentra a una zona totalmente inexplorada, con el fin de sobrevivir ante las amenazas que abundan allí, haciendo uso de inventarios, métodos de combate y exploraciones gracias a un mapeado. La saga Alone in the Dark tendría cierto éxito, el cual sería opacado totalmente por otras sagas como Resident Evil y Silent Hill, y de ahí en más los títulos de Alone serían rediseñados para tratar de innovar y sobresalir en su propio género, destacándose el New Nightmare, pero a partir de allí la cosa fue en picada, hasta estrellarse en 2015, con el título de Alone in the Dark Illumination, en el que los pocos fanáticos que aún quedaban rechazarían notablemente esta publicación debido a su baja calidad en general. Luego en 7 años no se mencionaría absolutamente nada de esta saga, dándose por muerta, hasta que sorpresivamente se llegó a nombrar una nueva entrega a modo de remake del primer título, regresando con ello las raíces del género que hizo sus cimientos, y que ahora el modo de supervivencia sería el que englobaría esta aventura. El primer Medal of Honor tuvo su lanzamiento para la consola de PlayStation 1 y a partir de allí, gracias a sus excelentes críticas, la saga continuaría con muchas más entregas, las cuales unas fracasarían y otras serían aceptables. A partir de 2012 con la salida de Medal of Honor Warfighter y gracias al fracaso de la misma y a la terrible competencia contra Battlefield y Call of Duty que ya no era factible, la saga sería medio sepultada, sin indicios de volver a resurgir. Pero en 2020 se lanzaría Medal of Honor Above and Beyond. Este título, a pesar de contar con gráficos muy por debajo de otros de su mismo año, se siente en su jugabilidad como un retorno a los primeros juegos del 2000 de la saga, cosa que apreciarían mucho los fans dándole el visto bueno, y como tenía un precio accesible, fue uno de los títulos más vendidos en su mes de estreno en Steam. La saga de Carmageddon tuvo un inicio muy polémico, esto en parte que su jugabilidad se basa en ser un conductor sádico, que es zonificado si atropella personas en la carretera, reventándolas como si fuesen un saco de carnitas, por lo que sería censurado en varios países cambiándole la temática a algo más ficticio, como atacar alienígenas en vez de personas. De igual forma se convertiría en una saga con varios títulos sacados a los pocos años, respetando el género del mismo, aunque desde el 2000 se haría una larga pausa en la saga, teniendo muchos problemas para realizar otra publicación. 15 años después, en el 2015, no solo tendríamos autos voladores y comidas deshidratadas como un Volver al Futuro 2, sino que también tendríamos otro título de la saga titulado Carmageddon Reincarnation, recordando muchísimo sus primeros juegos de los 90s, pero naturalmente con gráficos de mayor definición, mapeados más grandes y mejoras en los detalles de los sonidos, la jugabilidad y por supuesto el regreso de la violencia controlando el locochón de Max Damage. Los primeros juegos 2D de Metroid fueron un fenómeno, y su ciclo de juego adictivo y de buen ritmo de exploración y acción lanzó lo que se conocería como el subgénero Metroidvania. Sin embargo, los días de gloria en 2D de la serie aparentemente llegaron a su fin con su última hurra, de Fusion y Zero Mission, lo que condujo a una era bastante decepcionante. Metroid Other M fue una controvertida continuación de la historia de Samus, mientras que Metroid Prime Federation Force fue un spin-off decepcionante que recibió pocos elogios de la crítica y los fans. Metroid luego entraría en un periodo de renacimiento con Mercury Steam, el equipo detrás de Samus Returns, la nueva versión 2.5D de Metroid 2. Poco después, Mercury Steam pasó a producir la exitosa secuela, conocida como Metroid Dread. Este título de Dread recuperó la magia que tenían los juegos pasados de Metroid en 2D. Samus explora el planeta ZDR y pierde sus habilidades, por las que debe luchar para recuperarlas. Sigue la misma fórmula probada y verdadera, al mismo tiempo que incorpora ideas audaces, pero lo que es realmente especial acerca de Metroid Dread es la edición del EMI. En el transcurso del juego, Samus ingresará a partes de ZDR que están siendo vigiladas por robots EMI. Como señaló Nintendo Life, estas partes del juego requieren disparos y movimientos precisos para completarse. Viejos y nuevos poderes ayudan a que esto se sienta como la última aventura de Metroid, sin mencionar un verdadero regreso a la fórmula nostálgica. Zombie vio su luz en 1986, una época en la que las computadoras personales apenas estaban agarrando popularidad para jugar los títulos más llamativos de la época, y Zombie no sería la excepción. Influenciado en las pelis de Romero, Zombie nos lleva a poner a salvo a un grupo de supervivientes en una localidad en Estados Unidos quienes están a merced de los muertos vivientes. Se pensó que nunca tendría la saga una actualización, pero sorprendiéndonos a todos, y en especial a los veteranos ochenteros, que aún recordaban a su querida entrega, se lanzó Zombie U, exclusivo para
la consola de Nintendo, llevándonos los acontecimientos del apocalipsis zombie, esta vez en Inglaterra con una cultura diferente a la yankee, pero teniendo un parecido en común en torno a la supervivencia. No tuvo mucho éxito por las ventas en la consola, pero sí se supo mantener a flote, gracias a su lanzamiento para multiplataformas años más tarde, ganándose el elogio de muchos usuarios. En 1991 se centraría la serie de Streets of Rage, enfocada en el beat'em up de desplazamiento lateral, centrándose en los esfuerzos de varios expolicías vigilantes que intentan liberar a una ciudad estadounidense ficticia de un sindicato del crimen que ha corrompido su gobierno local. Los primeros 3 juegos de la saga fueron desarrollados y publicados por Sega para varias plataformas de la época, contando con un gran recibimiento. Luego de su tercera entrega lanzada en 1994, ya no tendríamos otra continuación, hasta que en 2020 veríamos resucitar un muerto con su cuarta parte, en donde en la historia apenas pasaron 10 años, pero eso sí, la nostalgia en sus combates y los personajes que una vez más volvimos a ver fue realmente extraordinaria, ganándose los elogios de los usuarios, tanto nuevos como los mismos veteranos. La serie XCOM comenzó como un juego de PC llamado UFO, Enemy Unknown, lanzado en 1994. La intensa acción de estrategia por turnos del juego le valió seguidores dedicados y una serie de secuelas durante el resto de la década, pero la franquicia tuvo una larga pausa, hasta que Firaxis Games reinició Enemy Unknown en 2012. Enemy Unknown obtuvo grandes elogios tanto de los críticos como de los fanáticos, por reverenciar los títulos más antiguos y al mismo tiempo modernizar los sistemas más arcaicos de XCOM, como la optimización del movimiento y las acciones de los soldados, junto con el diseño de mapas intrincados y ganadores. Sin embargo, lo mejor que se puede decir de XCOM Enemy Unknown es que llenó un vacío de larga data en los juegos. A veces cuando una serie se desvía, lo mejor que se puede hacer es llevar todo de vuelta a casa. El amado marsupial de los videojuegos hizo exactamente esto, y funcionó de maravilla para él. Crash Bandicoot Insane Trilogy es una nueva versión de la trilogía original para consolas modernas. Se reproduce con la misma fluidez que a finales de los 90s, y ahora también se ve magnífico. Desde el lanzamiento del juego, Crash volvió a ser un hombre relevante en la industria. Con suerte en el futuro cercano, se verá un nuevo título de Crash Bandicoot que se mantenga fiel a la fórmula original. Sin darse cuenta, Valve cavó un hoyo profundo al hacer de Half-Life 2 un juego episódico. El episodio 2 dejó las cosas en un suspenso masivo, allanando el camino para una continuación. El Dogor Gabe Newell, presidente de Valve, afirmó que el próximo capítulo estaba cerca de completarse en un momento, solo para retroceder lentamente esa afirmación durante los años siguientes. Puede que Half-Life 3 nunca se materialice, pero la franquicia tuvo un segundo impulso. La esperanza renovada para la serie llegó en forma de Half-Life Alyx. Aunque es una precuela spin-off de realidad virtual, Alyx es un juego de Half-Life de principio a fin. Los guantes de gravedad del juego son una brillante sustitución de la infame pistola de gravedad de Gordon, que permite a los jugadores extraer elementos sin problemas desde todas las direcciones y usarlos rápidamente en el combate. En cierto modo, la realidad virtual es perfecta para las aspiraciones y el estilo de este juego. La realidad virtual puede dejar un mal sabor de boca en los jugadores, especialmente porque varios títulos pueden sentirse más como experiencias subdesarrolladas que como juegos completos. El jefe de Xbox incluso se ha hecho eco de estos sentimientos al decir que muchos juegos de realidad virtual simplemente se sienten como demostraciones. Half-Life Alyx refute estas nociones al ofrecer una campaña larga y una jugabilidad de alta calidad. Aunque una secuela adecuada todavía está en el aire, Alyx compensa con creces la pausa. Cuando un editor lanza un reinicio con un título idéntico al juego debut de esa franquicia, sabe que es el verdadero negocio. Tal es el caso del renacimiento de Doom de 2016 de Bethesda, que tomó el mismo nombre que el original de 1993, en un esfuerzo por reenfocar la marca y devolver la franquicia a sus raíces. Por supuesto, el diseño de los juegos de disparos en primera persona ha cambiado drásticamente desde 1993, por lo que el equipo de ID Software no podía simplemente relanzar una copia al carbón y dar por terminado el día. En cambio, ID adoptó esencialmente una filosofía de diseño que planteaba la pregunta de cómo sería Doom si se lanzara en 2016, volviéndose loco con ello, pero creando un juego de disparos deliciosamente violento y lleno de acción que puso énfasis en el empoderamiento del jugador. El reinicio te brinda docenas de armas increíbles para asesinar a los engendros de demonios y te lanza emocionantes arenas de combate donde el movimiento constante, derribos brutales y en general adoptar la personalidad de un marine espacial casi imparable es esencial para la supervivencia, siendo un reinicio que
fue difícil de resistir para cualquier fanático de los tiradores de la vieja escuela, trayendo consigo a Doom desde el panteón en donde estaba. Los juegos de acción en tercera persona desafiantes y de ritmo rápido estaban de moda a principios de la década del 2000 gracias a juegos como Devil May Cry y God of War. Ninja Gaiden de Tecmo también se ajusta a esta descripción, pero a diferencia de esos otros juegos, este fue en realidad un reinicio de una franquicia de larga duración. Los primeros Ninja Gaiden fueron grandes juegos de plataformas de acción en 2D para la consola de NES, pero el reinicio de Team Ninja en 2004, simplemente titulado Ninja Gaiden, mostró a todos que la serie podía dar el salto con éxito a 3D. Team Ninja pasó 5 años desarrollando la primera aventura en 3D de Ryu Hayabusa y se notó, ya que el juego lucía imágenes impresionantes y un sistema de combate profundo basado en movimientos y ataques rápidos y fluidos. También era un juego muy difícil que exigía reflejos rápidos y práctica, ya que los enemigos regulares podían cortar rápidamente a Ryu si el jugador estaba viendo para otra parte. El reinicio de Ninja Gaiden generó estas 2 secuelas, pero Ninja Gaiden 3 de 2012 presentó una gran disminución en la calidad en comparación con los otros dos. Tanto es así que podría decirse que la serie podría usar otro reinicio para regresar a la normalidad. Lara Croft ha sido una de las heroínas más populares de los juegos, desde que hizo su debut a mediados de los 90s, pero a fines de la década de 2000, la serie Tomb Raider se estaba quedando sin combustible y claramente necesitaba una actualización, inspirándose en la serie de Uncharted, una franquicia que tiene una deuda con los juegos anteriores de Tomb Raider, así como una serie de juegos de acción en tercera persona. Square Enix y Crystal Dynamics volvieron al punto de partida con un reinicio completo en 2013, con una joven Lara en su primera aventura. Tomb Raider era tanto una historia de supervivencia como de exploración de tumbas antiguas, ya que Lara debe luchar por su vida y adquirir las habilidades necesarias para sobrevivir, después de que ella y su equipo de exploradores naufraguen estos en una isla remota repleta de cultistas malvados. Al final la entrega se destacaría por sus tiroteos rápidos y fluidos, plataformas emocionantes y elementos RPG ligeros. Con un diseño de estilo retro con un toque moderno, Wolfenstein se arriesgó al no presentar ningún modo multijugador, pero terminó siendo la decisión correcta. Machine Games se centró por completo en crear una campaña atractiva para un solo jugador, elogiándose la misma. The New Order fue de la vieja escuela en todos los sentidos, con el regreso del protagonista Vijay Blazkowicz, capaz de cambiar entre una docena de armas diferentes y enfrentarse a cientos de nazis sin ayuda en el transcurso de los 16 capítulos del juego. Y aunque la historia no es digna de ningún premio, sigue siendo muy atractiva gracias en parte a su escenario de historia alternativa, en el que los nazis ya ganaron la Segunda Guerra Mundial y ahora controlan Europa. Una prueba más de que las sensibilidades del diseño retro pueden casarse con éxito con las convenciones modernas. Wolfenstein The New Order tuvo tanto éxito que generó una secuela que fue igual de buena, con Wolfenstein The New Colossus de 2017, profundizando aún más en la visión alternativa del juego original de un mundo invadido por el régimen nazi. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estas entregas? ¿Cuáles fueron tus preferidas? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.